la fuente del buen consejo. Parece ser que es un problema que siempre estuvo en la Biblia, si vamos a ir viendo distintos pasajes, pero el ser humano siempre se termina equivocando y tomando muchas veces, consejo de los lugares de donde no tiene que tomar, y nos olvidamos de que la mayor fuente y del tesoro más grande que tenemos hoy es tener la Biblia completa, ¿sí? Si vamos a ver en la antigüedad y a mitad de la época de Jesucristo y luego ahora, vamos a ver que nosotros nos podemos considerar privilegiados, tenemos la mayor fuente, y luego nos vamos a llegar a este punto, a entender de que una vida de oración, como hablábamos con Guille, una vida de lectura y una vida de meditación de la palabra no la vamos a reemplazar con nadie, con ninguna otra persona, sea pastor, sea apóstol, sea profeta. Es irreemplazable, y que muchas veces no le damos el valor del consejo que tenemos en este lugar. ¿Alguien en este lugar puede decir que yo no necesito el consejo? No necesita nunca un consejo, un buen consejo. Sería tonto, sería necio decir yo no necesito que nadie me dé un consejo, yo me la sé toda, porque estaría mintiendo y estaría hablando de más. Entonces la pregunta siguiente es, ¿de dónde tomamos un consejo cuando realmente lo necesitamos? Primeramente, nuestra humildad, decir, necesito un consejo, ¿sí? Humildad, decir, Señor, necesito que me aconsejes, pero también la valentía de decir, Señor, lo que me estás aconsejando no me gusta, pero lo voy a poner por obra porque lo dices tú, ¿sí? Y hay una historia muy conocida, seguramente ustedes la han leído, se ha predicado muchas veces en Primera de Reyes, capítulo 12, donde después de el rey más sabio que podemos encontrar en la Biblia, que es el rey Salomón, donde él pidió sabiduría e inteligencia a Dios y él se la dio. Sin embargo, aunque podemos recibir de Dios los más grandes dones, está en que si nosotros los usamos o no los usamos. Dios nos puede dar a nosotros la capacidad de predicar el Evangelio, pero decidimos quedarnos encerrados en nuestra casa y no hablar de Cristo, y seríamos necios si lo hacemos. Salomón comenzó bien, siendo un joven, sin conocimiento. Dios le dio sabiduría e inteligencia, también le añadió algunas cosas más, como riquezas y abundancia. Y todos los reyes de la zona venían a pedir consejos a él. Aún así, Dios le había dado un grupo también de consejeros, sabios, ancianos, ¿sí? Y yo creo que es parte de la bendición, no solamente la sabiduría que Dios le dio a él, sino tener esos consejeros a su disposición. Es decir, el hombre más rico del mundo a su vez necesita 50 bancos enormes a su alrededor por la duda que le falte dinero. Parece que no tiene sentido. Sin embargo, él, el hombre más sabio del mundo, en el final de su vida, como todos, mete la pata y, bueno, el que persevera hasta el fin será salvo. Y él no perseveró hasta el fin. No sé qué se le cruzó en la cabeza tener 700 esposas, 700 y otras tantas, y otras tantas suegras, ¿no? Bueno, pero bueno, allá él. ¿Habrá usado esa sabiduría para manejar la situación? No lo sé. Yo solo sé que él tuvo un hijo que se llamaba Roboam, y él heredó el reinado, ¿sí? Y los encargados de las 12 tribus de Israel vinieron a hablar con él porque Salomón había puesto enormes impuestos, retenciones, a más no poder, ¿sí? Y vinieron a hablar con él. Dijeron, mirá, tu padre fue muy duro con nosotros y nos oprimió grandemente, y si tú nos aflojas un poquito la soga, por así decirlo,
nosotros te vamos a servir y a la casa de David para siempre. Entonces, Roboam, siendo un joven, poco sabio, dijo, bueno, vengan dentro de 3 días y yo les voy a responder. Fue y consultó a los sabios que él había heredado de su padre. O sea, sabiduría pura, que podríamos decir, de ancianos, de hombres de experiencia, de hombres que tenían conocimiento de Dios, y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y ellos le dijeron a los ancianos, miren, hacedles caso, y ellos te van a ser fieles hasta el fin. Aflojales un poquito la soga, no seas tan duro con ellos. Pero Roboam no se quedó ahí, y fue a consultar a sus amigos. Yo creo que todos, o la mayoría, conocen esta historia. Amigos que donde él se había criado de chiquitos, que lo conocían toda la vida, y les dijo, ¿y qué les puedo responder? Y ellos dijeron todo lo contrario. No, si tu padre usó mano dura, tu mano tiene que ser dura como un hierro, más dura aún. Tenés que ser más firme que tu padre. Y la decisión, como fue una de las predicaciones, tomar decisiones, usó el consejo de los jóvenes, de sus amigos, y no el consejo de los ancianos y sabios. Y el reino se dividió por causa de tomar un mal consejo. El reino se dividió hasta el día de hoy. Se separó Judá por un lado y Benjamín, y las otras 10 tribus hacia otro lado, formando el reino de Israel. No solamente se dividió, tuvieron luchas, peleas internas, se peleaban entre las tribus de Israel, que era el pueblo de Dios. Terminaron peleándose, discutiendo y otras tantas cosas, simplemente por tomar un mal consejo. Voy a decir algo que no les va a gustar, pero un amigo es un buen amigo, pero generalmente no es un buen consejero. Hay excepciones, por supuesto, pero los buenos consejos los tenés que tomar de la gente sabia, de la gente que conoce de la situación, y no de tu amigo. ¿Sí? Un amigo es un buen amigo, pero no siempre es un buen consejero. Así que esto es lo que a él le pasó, y estamos hablando ya del año 1000 antes de Cristo, con todas estas situaciones. También en la época de los discípulos, ya Pablo predicándole ahí a los atenienses, con una enorme influencia de los griegos, ¿sí? Él usó estrategia, dijo, miren, yo voy a hablarle de ese Dios no conocido que ustedes tienen, y muchos sabios en ese lugar coincidían, porque él les habló de los valores cristianos, él les habló de lo que Dios decía, y todo, hasta ahí todo bárbaro. Pero cuando le dijo que Jesús había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado, ya se había nublado. En ese grupo de sabios estaban los estoicos, los epicúreos, que ya voy a decir más o menos cortito que era lo que creía, los esenios, ¿sí? Los nicolaitas. Pero fíjense en los estoicos, ellos están muy de acuerdo con la ley de Dios en cuanto a que el hombre tiene conocimiento del bien y del mal, en cuanto a ser desprendido del tema dinero, no buscar riquezas de dinero, sino riqueza de sabiduría, de conocimiento, hasta ahí todo bien. Pero que no necesitamos a un Dios para todo esto. Hoy, gracias a estos grupos de gente que hasta el día de hoy perseveran, mucha ciencia del mundo se basa en este pensamiento. ¿Sí? Yo no es que estoy en desacuerdo con psicólogos, pero muchos pensamientos se basan en esto, que vos podés entender la situación, comprenderla, aceptarla, y no necesitas de Dios en tu vida. Tal vez esté escondida, tal vez hayan
psicólogos cristianos, no lo sé. Yo solo sé que tenemos que tener mucho cuidado de dónde aceptamos un consejo. La Biblia nos da muy claramente que nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Y cuando hay alguien que rechaza esto, prendamos las luces, prestemos atención, porque un buen consejo puede estar escondido y nos puede llevar por un mal camino. Estaban también los epicúreos, que ellos decían que lo más importante es ser feliz. ¿Y cuántas ondas hoy encontramos? Y los hippies, por ejemplo, se basaban en esto. Lo importante es ser feliz. El movimiento hippie se basaba en esto, por ejemplo. Bueno, los esenios básicamente tenemos todo el movimiento de los judíos, los fariseos, por ejemplo, vienen de los esenios. Conocer, cuidar las leyes de Moisés, pureza rituales, cuidar el sábado, todo eso, pero nos olvidamos de entender y de encontrar a Cristo en medio de las Escrituras. ¿Sí? El pastor el día miércoles dijo una frase que yo me la anoté acá, dice: un buen amigo o un profesional o un psicólogo puede identificar el problema, pero la solución siempre es Cristo. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto. Quiero que entiendan una cosa: ustedes han aceptado a Cristo en el corazón. Y hay un privilegio que ustedes tienen que no lo tiene el mundo. El mundo puede ser, cualquier profesión que se disponga puede serlo, ¿sí? Pero ustedes tienen la manera de sembrar el evangelio, tienen algo que el mundo no tiene y que tienen que aprender a encontrarlo. Todo consejo tiene que servirte también, primero a vos, para después podérselo dar a otro. Salomón, él era sabio, él era conocedor de las cosas, toda sabiduría de parte de Dios, sin embargo, él no la aplicó a su vida en los últimos tiempos y terminó mal. Y no se la heredó, no le heredó a su hijo lo bueno, sino que sus hijos heredaron lo malo. Mi abuela decía: hay muchos caciques en este tiempo y pocos indios. Lo cierto que por estos tiempos todos quieren enseñar, pocos quieren aprender, pero nadie quiere ponerlo en práctica, lo que se aprende, ¿sí? Y aún así perseverar, porque yo te puedo dar un buen consejo, vos lo podés aceptar, pero lo importante es que vos permanezcas después en esa base de ese consejo o esa enseñanza hasta el último día. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Sí? Mira, hay algo muy común. Te enfermas, tenés una dolencia, vas al médico, un médico que no conoces tal vez, te dice: mira, tenés tal cosa, tenés que tomar tal remedio de esta manera, y vos le decís: bueno, muchas gracias, vas a la farmacia, compras el remedio y lo comenzás a tomar por el consejo que el médico te dio. ¿Sí? La pregunta es, si vos tenés tanta fe en un médico, que le creíste cuando te dijo lo que tenía, que creíste en el poder del medicamento y lo fuiste a comprar y rigurosamente lo tomaste cada 8 horas ese antibiótico, ¿por qué no hacemos lo mismo cuando recibimos un consejo de parte de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto, sí? A ese hombre que vemos, al médico, lo honramos obedeciéndolo. Pero ¿cuándo nos cuesta muchas veces honrar un consejo de parte de Dios y de obedecerlo hasta el fin? Si tienen su Biblia, lo invito a abrir el libro de Santiago, capítulo 1. Voy a ser muy extenso. Santiago, capítulo 1.
el verso 22 al 25. Dice, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos y les pasará lo mismo que a quien se mira en el espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen, siempre serán felices y todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y nos libera del pecado. Algo dijo Camila que me gustó mucho. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios por las cosas que nos da, pero ¿cuánto damos gracias a Dios por las cosas que no nos da? Y que por menos mal que no nos la da. Yo creo que tenemos que entender cuando la sabiduría de Dios, que es otro nivel, nos dice no, nos dice no, y no es que Dios no nos quiere bendecir, con su no nos está bendiciendo. Por algo es, y todo tiene su camino. Isaías capítulo 9. Voy a pasear un poquito por la Biblia. Y ahí ya vamos a encontrar el nombre de nuestro principal consejero, una profecía recibida por Isaías 700 años antes, escrita 550 años antes. Por lo tanto, esto fue pasado de manera heredada. Isaías capítulo 9, el verso 6, dice, Isaías recibe esta profecía, dice, nos ha nacido un niño, refiriéndose a Jesús. Dios nos ha dado un hijo, y este niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno y Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Y se le darán estos nombres. ¿Quién se lo va a dar? ¿Sí? Obviamente que se lo dio el Padre, pero nosotros lo tenemos que reconocer de esta manera, como consejero admirable, que es el tema que quiero tocar hoy. Yo no sé dónde tú estás tomando consejo. Hoy encontramos en los medios, como dije antes, bueno, ya en la época los griegos estaban en todo esto. Hoy estamos invadidos de mucha información de todos los medios. Pero no tenemos que olvidarnos de dónde nos tenemos que basar, que son las Escrituras. ¿Sí? Tenemos mucho en las redes, tenemos un montón de, aún en el grupo nuestro, hay muchos coaching, que todavía no entiendo bien la palabra, pero bueno, algún día lo voy a entender. Se basan en el conocimiento bíblico, pero nunca nos tenemos que olvidar de que en el medio del mensaje está Jesucristo, crucificado, muerto, sepultado, resucitado al tercer día, y que ahora Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Señor Todopoderoso, con sus atributos, que Él es sabio, que Él es consejero, príncipe de paz, ¿sí? Que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es omnipotente. Entonces, con un título de este tipo, ¿qué profesional en el mundo puede entrar o competir con su consejo? No hay nadie. Por nuestra incredulidad tenemos un montón de gente a nuestro alrededor y Dios muchas veces las utiliza para darnos un consejo. Pero créanme, lectura bíblica, oración, meditación de la palabra, y en esa fuente vamos a encontrar en mayor cantidad de consejos. Por supuesto que Dios, como sabe que somos tan débiles, nos dio una comunidad.
para que seamos parte de un cuerpo, para que si algo nos falta o estamos distraídos o tenemos los oídos saturados de otras cosas que no tienen que ser, va a venir un hermano, va a venir alguien y va a decir, mira hermano, estoy viendo esto en vos, perdóname que te lo diga, pero te lo tengo que decir, ¿sí? Y con esa humildad nosotros tenemos que recibirlo, escucharlo, analizarlo y decirle, mira hermano, tenés razón, se me piantó el caballo, se me desordenaron los patitos, qué bueno que Dios te habló y me lo estás diciendo a mí, te animaste a decirlo. No cometer el error de que muchas veces vemos el error de un hermano, lo comenzamos a comentar a otros, se lo decimos a las personas que no convienen, o vamos y se lo decimos al pastor, para que el pastor venga y nos lo diga, porque no tenemos esa confianza de decirnos las cosas personalmente, y tomando la humildad, de decir, mira hermano, puedo estar equivocado, siento de parte de Dios esto, decirte esto, vos velo, si no es de Dios, descartarlo, orar por esto, ¿sí? Y aún así, cuando nos faltan consejos, decir, mira hermano, yo voy a orar por vos, pero ¿por qué no oramos ahora también? Empecemos por esto, porque desde el pastor hasta el último de los hermanos necesitan del buen consejo. Ellos necesitan de Dios y sabe que Dios utiliza, si usó un burro, ¿cómo no voy a hablar yo también? ¿Sí? Y encontramos de Dios cómo habla a través de Pablo, cómo se presenta. Fíjense, Pablo, siendo instrumento de parte de Dios, por ejemplo, le mandó una carta a los Efesios, a la iglesia, ¿sí? Con instrucciones generales a la iglesia. Pero también Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, que estaba en Efesios. Él estaba a cargo de la iglesia de los Efesios. Le manda la primera de Timoteo, donde le da instrucciones más personales. Entender que Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, los atributos y las cualidades que tienen que tener los pastores, los ovísperos, los presbíteros, cómo tienen que ser cada uno de ellos. Pero después hila más finito Pablo, escribiendo la última carta, que es segunda de Timoteo, donde ya va a lo mucho más personal. Comienza a aconsejarlo como un padre a un hijo, ¿sí? Si usted lo quiere buscar, segunda de Timoteo, capítulo 1. Si bien habla Pablo, yo quiero que ustedes vean a Cristo hablándole a un joven que estaba a cargo de una iglesia, donde estaba invadida de griegos con mucha sabiduría, donde estaba invadida de fariseos, invadida de judíos que no querían soltar su vieja religión. Sin embargo, ahí Pablo le habla y comienza, querido hijo Timoteo, con esa cualidad. Y Dios, como Padre amado, nos habla de la misma manera. Nos trata como un padre a un hijo. Yo no sé qué relación vos tuviste con tu padre carnal, pero Dios se presenta como un padre espiritual. Y si no lo conoces, si no lo ves reflejado en tu papá como un consejero, quiero que lo encuentres en las Escrituras a este Dios amoroso. Más allá de que Pablo le está escribiendo a Timoteo, quiero que veas a Dios mismo como padre hablándole a su hijo, dándole indicaciones. Por supuesto que sale el corazón de Pablo, porque ella sabía que su muerte ya estaba cercana, y le escribe esta última carta a Timoteo. Le dice, querido Timoteo, te envío mis saludos. Querido hijo Timoteo, ¿sí? Y comienza con los consejos, tan simples. Fíjense, versículo 6, no dejes usar las capacidades especiales que recibiste de parte de Dios cuando te pusieron las manos. Versículo 8,
No te avergüences de hablar de nuestro Señor Jesús. Es muy íntimo. Recuerda que Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. Verso 13. Las enseñanzas que te dan son un buen ejemplo de lo que debes hacer. Nunca dejes de confiar en Dios. Capítulo 2, el verso 1 dice, pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. ¿Sí? A Dios. Y nos vamos a mover un poquito en el capítulo 2 del verso 3 al 7, donde le da 3 comparaciones. Lo compara, tú tienes que ser como un buen soldado, tú tienes que ser como un buen atleta y tú tienes que ser como un buen labrador. ¿Sí? Consejos en la vida cotidiana. Dice, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. La Reina Valera dice, los que militan en la fila del ejército no se enredan en las cuestiones civiles. Yo por ahí he tomado este versículo porque me cuesta entender de que a veces un cristiano llegue a ser, qué sé yo, intendente, gobernador, no sé. Yo creo que puede encontrar la manera, pero este versículo me dice, no te enredes en cuestiones civiles. No sé por qué, pero la función de él en Efesios era edificar una iglesia que no era poco. Era una iglesia que tenía que mantenerse, que tenía que permanecer en las cosas de Dios y tenés que estar dispuesto a sufrir, dice, por ahí por un lado, pero no te interese por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Después ustedes tomen ese consejo en sus vidas y aplíquenlo, ¿sí? Verso 5. De igual manera el atleta que participa de una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Reglas, ¿sí? Y esto algunos dirían, bueno, pero ya vamos a pasar al área del legalismo. Y no es así. Reglas que son bases para un cristiano, que es vida en comunión, vida en oración, vida en lectura bíblica, vida en perseverar, en no dejarse relajar en la vida por las cosas cotidianas, sino meterse. Yo creo que ustedes conocen las reglas de un atleta. Se va a privar de algunos alimentos, se va a privar, qué sé yo, de meterse en borracheras, se va a privar de no dormir mal, de dormir las horas correctas, de comer sano, de cuidarse, porque tiene que ganar una competencia. Y de la misma manera, el cristiano tiene que llevar una vida correcta, de acuerdo a estas reglas. Y el tercer consejo, le dice, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Así que, como deber queda esto. Primero vamos a ver el labrador. Tiene que trabajar. Trabaja en tu vida. Trabaja en tu ministerio. Trabaja en tu área de influencia. ¿Sí? Ayer estaba hablando con una persona creyente, apartada ahora, que ella se ocupó de muchas cosas, pero no se estaba ocupando de su esposo, de predicarle el evangelio. Le digo, te olvidaste de la mayor carga y responsabilidad que tendrías que tener, es predicarle a tu esposo, ¿sí? No llevarle los chimentos, no llevarle las cosas malas que ocurren en la iglesia, porque van a pasar. Con tales bendiciones, bendecilo, pero tu prioridad es Él, no las demás cosas. Podés hacerlo, podés servir a Dios, podés ayudar en esto, podés hacer lo otro, pero sin dejar
lo primero, tenés que trabajar. Y trabajar es estar atento y predicar el evangelio. Estar atento a los detalles. Estar atento a los cambios de clima, cuándo tenés que sembrar, cuándo tenés que regar, cuándo tenés que abonar, cuándo tenés que, no ser cargoso, pero tenés que insistir, invitar, y algún día sí vas a cosechar. Y el trabajo final dice, piensa en estas cosas, ¿sí? Para poderlo aplicar en tu vida, y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Y el último consejo, que se limita a 3 palabras. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo. Miren al hermano que tiene a su lado y dígaselo en la cara. Acuérdate de Jesucristo, que se ve que se ha olvidado. En serio, nosotros predicamos el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Jesucristo. Sí, pero muchas veces nos olvidamos. Muchas veces, y lo digo por mí, muchas veces nos olvidamos. Ari, ¿puedo hacer una...? Sí, señor. Nosotros en el campo acerca hicimos una canción que dice Padre, Consejero y Dios, y pensaba en eso. Colosenses dice que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. En Cristo. Hay gente que paga mucho dinero para que le den un consejo, no los coaches porque no dan consejos, así que pueden pagar, pero digo, o sea, si tenemos a la persona en quien se esconden todos los conocimientos de la sabiduría y tenemos consejos gratis de él, ¿por qué no tomar esos consejos y aplicarlos? Yo creo que tenemos tanta abundancia de consejo y de enseñanza. Primero tomando la vida de Jesús en la tierra, que llevó una vida sin pecado. Creo que si vas a tomar el consejo y la enseñanza en la Biblia de alguien, es de él. Hoy hablaba con Quilla y le digo, fíjate si hay alguien en la Biblia que no haya pecado, que no haya metido la pata. Todos. Solo Jesucristo no lo hizo. Entonces, ¿cómo yo no voy a tomar un consejo de él? ¿Cómo él obró? ¿Cómo él reaccionó? ¿Cómo él tomó una situación y la llevó a cabo? Aprendamos de él. Tomemos el ejemplo de su vida como un ejemplo a seguir. Pero también esto no se termina ahí. Él dice, el que me busca me va a encontrar. El que golpea se le va a abrir. El que me llama, yo le voy a contestar. Entonces, si creemos en Jesucristo, si realmente creemos en Jesucristo, empecemos a buscarle a Él y solo a Él. Porque, te digo una cosa, es un Dios celoso. Es un Dios celoso que no le gusta compartir con otros. Y Él por eso va a mantener al margen, va a decir, bueno, yo espero hasta que se te ordenen los patitos, como me pasa a mí que me caigo de la escalera. Pero Él es un Dios celoso. Y busca tu intimidad. Busca que lo busques, que lo esperes, que te esfuerces en encontrar el autor. Si bien acá en la carta de Timoteo está escribiendo Pablo, en realidad es el Espíritu Santo que está hablando a través de Pablo, y puedes escuchar que es un Dios que está diciéndote, hijo mío, escúchame estos consejos para mantenerte hasta el fin. Por supuesto que la iglesia de eso era muy parecida a la nuestra. ¿En qué sentido? Que no es fácil considerar. Si ustedes miran en Apocalipsis capítulo 2, la carta ya en el año 95, todo, que fue escrita en el año 60, así que ya en el año 95, dice, veo que te has esforzado por obedecerme, pero se había metido en la religión. Y dijo, ya no me amas como me amabas antes. Por lo tanto, arrepiéntate y vuélveme a amar como me amabas al principio. Era una iglesia que había comenzado a obedecer la palabra de Dios, pero también lo había comenzado a hacer en modo religión. Y esto no sirve. Y esto no sirve. Amar a Dios, es buscarle a Él, es llegar a entender cuánto Dios me ama
cuánto Él me ama, que cada consejo viene de la persona que más me ama en el universo, y es Jesucristo. Amén. Así que escucha al hermano cuando tiene que darle un consejo, escucha al amigo si tiene que darle un consejo, pongan todo a prueba, pongo todo sobre la mesa, como se suele decir, y vean si el consejo de Jesucristo coincide. Muchos consejos no nos van a gustar. Muchos consejos no nos van a gustar recibirlos, pero si vienen de parte de Dios, por favor, no lo duden. Si está escrito, por favor, no duden, porque la palabra de Dios, aunque muchas veces nos cause dolor, dice, produce fruto apacible en nuestra vida. Y con el tiempo vamos a entender de qué es lo mejor. Así que yo le invito a que se ponga de pie, cierre por un momento sus ojos. Si miramos en la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios que predicaron el Evangelio, eran principalmente hombres y mujeres de oración. Oración ferviente. Nada reemplaza en la vida, nada reemplaza una vida de oración, de lectura y meditación de la palabra. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Sé que esto es algo que lo hemos escuchado una y otra vez. Tú usaste el método de repetición porque, Señor, muchas veces nos olvidamos de quién eres tú. Creador del cielo y de la tierra, creador del universo. Tú ya nos conocías desde antes de la fundación del mundo. Ya nos llamaste por un nombre. Señor, y sabías cómo íbamos a hacer. Sabías cuánto te íbamos a necesitar. Tú, Señor, te pusiste como un ejemplo para nuestras vidas. Moriste en la cruz del Calvario, resucitaste el tercer día y ahora estabas sentado a la derecha de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Enviaste tu Espíritu Santo. Él transforma nuestra oración, Él transforma todas nuestras necesidades, Él transforma todo lo que nos rodea, Señor, y lo hace para bien. Aún lo que no nos da, Señor, te damos gracias. Padre Santo, yo te pido que abra nuestros ojos. Así como se partió el velo del templo y nos diste acceso a tu presencia, también nos des acceso a tu sabiduría y conocimiento, Señor, para no pecar contra ti, para no perder el temor de Dios, para no buscar en el mundo, para no buscar en César la sabiduría de lo que Jesucristo nos puede dar. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Tú eres el consejero admirable. Ese fue el nombre que se profetizó 700 años antes de que tú nacieras. Alguien dijo, tú eres el consejero admirable. ¿Cómo voy a rechazar todo consejo que venga de ti? Gracias, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.